Hola, soy Max Zascón y te doy la bienvenida a este video de astrología. En este video vamos a hablar acerca de los eclipses que están por ocurrir tanto en octubre como en noviembre de este año. Vamos a hablar acerca de las características, qué es un eclipse, cómo se configura un eclipse, de qué se tratan los eclipses que van a haber este año y cómo eso podría afectar a los diferentes ascendentes o signos zodiacales. Así que aquí vamos. Los próximos eclipses que va a haber este año se dan el 25 de octubre y el 8 de noviembre. Este año ya hubo dos eclipses en abril y mayo, el 30 de abril, el 16 de mayo, uno de Sol y uno de Luna. Ahora nuevamente viene uno de Sol y también uno de Luna. En los mismos signos estamos hablando de Escorpio y Tauro, de esos sectores del zodiaco y también de esos sectores de tu carta natal. Vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué es un eclipse? Un eclipse es el momento donde la Tierra o la Luna generan un bloqueo de la luz de una de las luminarias, provocando que desde nuestra perspectiva terrestre se borran de los cielos por unos instantes. Eclipse proviene de una palabra griega que significa abandonar o desaparecer, debido a que una de las luminarias desaparecía de los cielos. Y de allí su apreciación con gran asombro por parte de la humanidad, porque tanto el Sol como la Luna han tenido una fuerte carga simbólica y religiosa durante las diferentes edades de la historia de la humanidad, diferentes culturas, y cada una de ellas ha atribuido diferentes significados a estos sucesos, a estos eventos. Lo que ocurre en el cielo cuando hay un eclipse de Sol es que la Luna se interpone entre el Sol y la Luna, tapando al Sol por unos instantes desde nuestra perspectiva terrestre. Y en un eclipse de Luna es la Tierra la que se interpone entre los dos astros, generando sombra sobre la Luna misma. Desde una perspectiva astrológica, cuando ocurre un eclipse de Sol, nos referimos al mismo momento en que la Luna está transitando el mismo signo que los nodos están recorriendo y lleva a una conjunción con el Sol. Es un eclipse en luna nueva, en el mismo peso que una luna nueva, solo que es un gran final que da lugar a un gran inicio y que se verá en un proceso de 6 meses hasta el próximo par de eclipses. En cambio, un eclipse de luna es cuando la luna también está transitando el signo que está recorriendo los nodos, pero en esta ocasión está en una oposición con el Sol, generando una luna llena, completando así la temporada de eclipses. Ahora, los eclipses pueden ser totales o parciales dependiendo de su cercanía con los nodos. Los nodos mismos, y para que lo tengamos claro, son ese momento o ese grado exacto donde la luna y el sol interceptan sus órbitas. Para que se dé un eclipse debe estar en un rango de aproximadamente 15 grados de esta conjunción u oposición del sol con la luna hacia los nodos. Recuerda, este es el punto, los nodos son el punto donde el Sol y la Luna se interceptan perfectamente. Bueno, el Sol y la Luna están constantemente haciendo conjunciones y oposiciones, y no siempre eso significa que todo el año hay eclipses, sino que solamente cuando están transitando el mismo signo donde están los nodos, que son la intercepción de las órbitas del Sol y la Luna. Por lo general, los eclipses se dan o se mantienen en el mismo signo por 2 años, generando alrededor de 8 eclipses, 4 de Sol y 4 de Luna, o en los mismos signos. Hablando astrológicamente, la temporada de eclipses se da 2 veces por año. Son momentos donde se generan grandes cambios. La temporada de eclipses es muy importante para la astrología mundana, o la astrología que se encarga de los sucesos que pasan en el mundo, en los países, internacionalmente. Aunque también pueden tener algún significado o traer cierto significado o testimonio a la vida de cada uno de nosotros, aplicándolo a la carta natal. Los eclipses son momentos donde se generan grandes cambios, propiciados por grandes crisis en diferentes áreas de la vida, que nos pueden poner a prueba a nosotros o a nuestro entorno. Habitualmente tienen un tinte bastante caótico que desestabiliza nuestra forma de ver la vida y provoca grandes decisiones. Provoca que tomemos grandes decisiones que tal vez no vimos venir, aunque no significa que es una catástrofe, pero sí es un cambio. Otras veces son cambios que ocurren sin aviso en nuestro alrededor, en áreas en que nosotros no tenemos agencia o que no tenemos necesariamente que ver o que nosotros no decidimos, pero que nos afectan de una u otra manera. Ahora te quiero mostrar 4 puntos o 4 formas en las que tú puedes apreciar y ver el efecto que puede tener un eclipse sobre tu propia vida y sobre tu entorno. Antes, eso sí, de avanzar, es necesario saber cuál es tu carta natal, cuál es tu ascendente y cómo se configura tu carta natal, y así vas a saber también en qué área de tu vida esto te va a afectar. Primer punto, el efecto que simboliza los eclipses
se va a enfocar en el lugar o la casa de los signos en que los eclipses están ocurriendo, coincidiendo con ese lugar o casa de tu carta natal. Por ejemplo, si eres ascendente Libra y los eclipses están ocurriendo, supongamos, no los de ahora, en Leo y en Acuario, estos signos coinciden con las casas 5 y 11. Desde el ascendente contamos 5 signos y desde el ascendente contamos 11 signos y ahí vamos a tener el eje de Leo y Acuario. Entonces, estas casas, ¿qué significan? La casa 11 significan los amigos, las alianzas, las esperanzas a futuro. Y la casa 5 significan los hijos, la creatividad, lo que tú creas, el placer, la recreación, el sexo. Entonces, estas áreas son las áreas que van a ver los grandes cambios y situaciones que traen estos eclipses. Lo segundo es que con el eclipse puedes notar que algo se inicia o algo acaba, pero no necesariamente vas a ver el desarrollo total. No al menos en la fecha misma del eclipse. No es que el día 25 y 8 de noviembre van a ocurrir necesariamente cosas, puede que ocurran, pero el desarrollo de ellas va a ser mucho más largo o va a tomar más tiempo. Recuerda, son un rango de 6 meses. Tercer punto, generalmente se puede observar un patrón en relación a la última vez en que hubo un eclipse en esa misma área, lugar o casa de tu carta natal. Ahora que los eclipses son en Escorpio y Tauro, sería súper interesante mirar lo que pasó el año 2012, 2013, cuando también ocurrieron los eclipses de Escorpio y Tauro, y ver qué cambios y qué situaciones trajeron y que se hicieron evidentes, porque podríamos esperar situaciones bastante similares. Lo que también puedes hacer es revisar lo que pasó en abril y mayo de este año y qué situaciones se hicieron sumamente relevantes a partir de los eclipses y que durante estos últimos 6 meses han sido bastante evidentes en tu vida o en tu entorno. Si continuamos con este ejemplo de la casa 5 y 11, posiblemente el 2012-2013, que es alrededor de 9-10 años atrás, hubo conflictos y situaciones con amigos, o hubo situaciones también con los hijos, o cambiaste de perspectiva creativa, hubo cierta forma un cambio de amistades. Decidiste no estar en este grupo y te fuiste a este otro grupo de amistades, o tus amigos se fueron, hubo separaciones, cambio de la relación con los hijos para bien o para mal. Quizás esas mismas cosas podrían estar sucediendo o ya estar sucediendo, y este eclipse es el segundo eclipse, el segundo par de eclipses que habla también de este tema, que todavía está en desarrollo. Y lo cuarto es que esto mismo que suceda ahora va a volver a suceder cuando tengamos eclipses en Escorpio y en Tauro en el futuro, en unos años más. Esto nos puede dar, de cierta manera, una herramienta para saber cuáles son las temáticas que van a volver a tratar o volver a verse en tu vida, en nuestra vida, y quizás nos da la herramienta o la capacidad de poder actuar de una mejor manera o una manera mucho más resuelta. Ahora, las temáticas se mantienen, posiblemente los hechos van a variar bastante, obviamente porque ya tenemos más edad, ya hemos vivido más situaciones, la gente que está a nuestro alrededor no necesariamente es la misma, no estamos en el mismo lugar, por tanto ahí vamos a ver también una diferencia. Las temáticas son las mismas, pero no necesariamente los hechos. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a revisar de qué se tratan estos dos eclipses. Quiero mostrarte acá el primer eclipse, el eclipse parcial de Sol. Este eclipse no va a ser visible en todos los lugares de la Tierra, va a ser visible en algunos lugares de Europa, si no me equivoco, en Medio Oriente. En astrología mundana se dice que donde se ve es donde tiene mayor énfasis, pero aún así es un tema que a todos nos puede tocar, dependiendo de dónde caiga en nuestras cartas. Ahí te muestro la carta. Este día va a estar ocurriendo algo que es importante, que es Venus Casimi. Venus sigue estando Casimi, sigue estando en el corazón del Sol. Por lo tanto, Venus en ese sentido no está quemada o no está bajo los rayos del Sol, lo cual es algo bueno para la precaria situación que tiene Venus en Escorpio. Venus en Escorpio es una situación compleja. Venus tiene que resolver o mostrar sus significados a través de formas que no son convencionales, que no son las que ella quisiera usar, que tienen que ver más bien con Escorpio y que también tienen que ver con Marte. La Luna también en Escorpio está en una situación de exilio. Esta es una posición donde la Luna no se ve tan cómoda, no está tan agradada, pero aún así es una situación en Escorpio que generalmente tiene que vivir. Entonces, ¿de qué nos habla esta Luna y este Venus en Escorpio? Justamente en este eclipse, que hay ansiedades, que hay situaciones que están escondidas adentro,
que hablan de obsesiones, hablan de mucho pensamiento, de sentimientos que también están muy resguardados y que no quiero que el resto conozca. Venus y la Luna buscan comodidad, buscan suavidad, buscan estar bien. Pero el ambiente de Escorpio es más bien un ambiente de Marte, que es un poco más conflictivo, podríamos decir, que tiene más agresividad, más energía, es más fuerte, necesita el movimiento. En cambio, la Luna y Venus están más bien del lado de pasarlo bien, de estar tranquilas. Y ahí tenemos, la Luna y Venus no están cómodas acá y están bajo las órdenes de Marte. Marte es el regente o señor de Escorpio, quien está justamente estacionando retrógrado en Géminis. Ya hemos hablado muchas veces de este tránsito que está ocurriendo con Marte allí en Géminis, y en este momento justamente Marte está retrogradando. Entonces eso también nos da una pista de lo que significa este eclipse. No es tan solo que sea un eclipse y que esté ocurriendo, sino que tiene características más bien de Marte, en lo que es disruptivo, agresivo, que busca la separación, el corte, que no tiene miedo a decir lo que tiene que decir por estar ahí en Géminis, pero que también en cierta forma se está retractando, está sufriendo reveses porque está estacionando retrógrado. Otra característica es que Marte no puede ver este eclipse porque Marte está en aversión al eclipse desde Escorpio, es la sexta casa, podríamos decir, o el sexto signo desde Géminis. Por lo tanto, Marte no puede ver lo que ocurre en este eclipse. Eso también nos da otra pista acerca de esta situación, que son eventos posiblemente que no están bajo o tan en nuestras manos, en nuestra agencia, lo que va a ocurrir con estos eclipses. La verdad es que este eclipse, si bien tiene a Venus allí, lo cual no es malo, tiene varias cosas que podrían hacer que estos cambios o sucesos o finales tengan un tinte bastante complejo, desafiante para todos nosotros. El otro eclipse es el eclipse de Luna, que viene en Tauro. Entre el primer y segundo eclipse hay como 2 semanas de separación, y la Luna ya ha recorrido la mitad de su curso, mitad de su camino. Ya es una luna llena. La Luna está en Tauro, que es una posición sumamente buena para la Luna, donde está exaltada, por lo tanto tiene un muy buen ambiente para vivir. Pero Venus, que es la señora de Tauro, aún está en Escorpio, por lo tanto aún sigue en esta situación de incomodidad, donde las herramientas a disposición son más bien de Marte y de Escorpio. Por lo tanto, Venus está en una situación conflictiva, está en una situación que no quisiera vivir, donde tiene que armarse de valor para actuar. Ahora, la diferencia es que en esta ocasión Mercurio está también dentro de esta amalgama de planetas en Escorpio. Está Mercurio, el Sol y Venus en oposición a la Luna en este eclipse. Marte ya está retrógrado, que está rigiendo a todos los planetas que están en Escorpio, y Venus, que es quien rige a la Luna en Tauro, también está en Escorpio. Entonces esta es una fecha muy, muy, muy escorpiana y de Marte. Por lo tanto, estos cambios posiblemente tengan una cuota de retraso, tengan una cuota de dificultad, que tienen que ser pensados. Quizás qué vamos a repensar durante estos próximos 6 meses, porque esto es lo que nos muestra. Esto es lo que se repite en ambos eclipses: Marte estacionando retrógrado, Marte retrógrado, Venus en Escorpio y la Luna regida por un Venus que está complejo. Por lo tanto, un poco de los cambios vienen con ese tinte. Ahora, habiendo hablado de esto, quisiera hacer un recorrido por todos los signos del zodiaco, hablando acerca de cómo va a vivir cada signo ascendente este eclipse. Para esto es necesario conocer tu carta natal y además haberla levantado con el sistema de casas de signo completo. Vamos a trabajar con ese sistema. Este sistema nos dice, por ejemplo, si el ascendente es Aries. Aquí pongo la carta, la primera que vamos a trabajar, el ascendente Aries, que está en el grado 16, ahí lo puedes ver, grado 16 de Aries. Eso significa que todo Aries, desde el grado 0 hasta el grado 30, es la primera casa. Las casas son un sistema que nos da la astrología para decir en qué áreas un planeta o cierto planeta tiene agencia o actúa. Por lo tanto, es bien importante saber cómo se dividen las casas. Para esta ocasión y para la astrología helenística, que es la astrología que también manejo yo, el sistema de casas que principalmente se utiliza es el sistema de casas de signo completo. Entonces, los signos coinciden completamente con las casas. De esta forma vamos a abarcar lo que vamos a hablar ahora, para que lo tengas en cuenta, y también de esa manera puedas ver tu propia carta y ver cómo este eclipse podría afectar. Ahora, si utilizas otro sistema de casas,
podrías simplemente utilizar el número de la casa y no quizás el signo. Y así puedes utilizar de igual manera esta información que vamos a hablar ahora. Entonces, para los ascendentes en Aries, tenemos que el eclipse queda en la casa 2 y en la casa 8. Voy a utilizar solamente el eclipse de luna, pero estamos hablando de todo este periodo del eclipse de sol y eclipse de luna. Para los Aries, la casa 2 y la casa 8 hablamos de posesiones, medios de subsistencia, cómo sustento mi vida y cuáles son los elementos básicos para vivir. Es la economía personal. Eso hablando acerca de la casa 2. Si hablamos de la casa 8, es el dinero de otros, también son los recursos de la pareja, son pérdidas, también fallecimientos, muertes, por lo mismo también herencias, testamentos, los legados también que quedan de parte de otros. Y como esta casa está en aversión al ascendente, esta casa también habla de miedos, de preocupaciones, de obsesiones, ansiedades, angustia. Por lo tanto, ahí tenemos que estas son las áreas donde Aries o las personas que tienen el ascendente en Aries van a ver un poco cambios o situaciones que ya se están dando allí. Ahora, no quiere decir que sea bueno o malo, sino que los cambios están allí. Quizás alguien fallece y tengas que hacer varios trámites legales o encuentras una nueva forma de ganarte la vida, de generar recursos, o llegas a una conclusión de que quieres hacer tu economía de otra manera. También pueden ser muchas posibilidades, pero esas son las áreas donde están los significados y los posibles cambios repentinos que traiga este eclipse. Para los ascendentes en Tauro, estamos hablando ahora de la casa 1 y de la casa 7. La casa 1 es la propia persona, es el cuerpo, es la encarnación en esta vida, pero también es tu ser, es tu espíritu, tu alma, los pensamientos. Es como esta área tanto espiritual como carnal, están ambas allí unidas. Por lo tanto, hablamos de eso. Y también hablamos de la casa 7, que es el otro, la oposición a la casa 1, el contrario, el matrimonio, la pareja, los socios, los asociados, el cónyuge e incluso es vivir en el extranjero, según los astrólogos helenísticos. También tiene un poco la cuota de esos significados. Entonces, allí están los cambios en el propio cuerpo, quizás en tu propia espiritualidad, en tu forma de verte a ti misma, a ti mismo. Y también es posible que tu pareja, no tanto tu relación desde ti hacia tu pareja, sino que tu pareja cambie, sufra cambios, se vea distinto, distinta, tenga una nueva noción de sí mismo, de sí misma, y él también vea cambios en su alrededor o en sus asociados o contigo. Para Géminis, tenemos que este eclipse ocurre, o estos eclipses ocurren entre las casas 12 y la casa 6, que son casas complejas o las casas más desafiantes que nos presenta la carta natal. Por lo tanto, es un periodo para prepararse, para juntar energía y para cuidarse a sí mismos, a sí mismas. La casa 12 habla de sufrimientos, habla de enemigos, habla de debilidad, habla de peligros, de limitaciones, de las prisiones, de las cosas que nos aprisionan, que pueden ser hospitales, pueden ser cárceles. Son situaciones que te limitan y condicionan tu vida. También habla de la salud mental o la falta de salud mental. Así que ojo en esas áreas. Y la casa 6 habla de accidentes, de lesiones, de enfermedades físicas, de enemigos también habla. Y también habla de la falta de salud física. Por lo tanto, es quizás un tiempo donde poner ojo, o tu propio cuerpo te haga poner ojo en eso. La casa 6 también podría hablar de tu vida cotidiana, de los compañeros de trabajo. Entonces también hay cierto significado por allá. Y también de las mascotas. Antiguamente también se hablaba de los esclavos en esta parte de la carta natal. Por lo tanto, ahí también hay significado. Entonces ahí están los cambios o los significados que va a abarcar el eclipse para los ascendentes en Géminis. Para los ascendentes en Cáncer. Bueno, para los ascendentes en Cáncer el eclipse va a ser, o los eclipses siempre son importantes porque la luna es regente de su signo. Por lo tanto, cualquier movimiento que haga la regente de su signo siempre va a tener una mayor importancia. Entonces, los eclipses siempre van a mostrar un cambio importante, no tan solo en el área que ellos están viviendo este eclipse, sino que para ellos mismos o ellas mismas. Así que, ojo para los Cáncer. ¿Qué va a significar o qué significado va a traer este eclipse? Para los ascendentes en Cáncer es la casa 5 y la casa 11.
La casa 11 habla de amigos, habla de esperanzas a futuro, habla de sueños, expectativas optimistas, habla de la fe, del reconocimiento social. Y la casa 5 habla de los hijos, de las cosas que tú creas, de la creatividad, habla de la recreación, habla del placer, habla del sexo. Entonces, ¿qué cambios van a haber entre estas dos áreas? ¿Cuáles son los amigos que vas a mantener, tus alianzas que vas a mantener? ¿Cuáles son las que van a cambiar? ¿Cómo te vas a aproximar a tu placer físico, a tu placer y recreación? Si tienes hijos, ¿cuál es tu relación con tus hijos? ¿Cómo se ha modificado la relación con tus hijos durante este tiempo? También es algo para tener en cuenta. Todo esto para los ascendentes en Cáncer. Ascendente en Leo. Para los ascendentes en Leo, al igual que para los ascendentes en Cáncer, esta es una situación bastante importante porque el Sol también es regente de su ascendente. Por lo tanto, siempre un eclipse o las lunaciones, que son el periodo donde la Luna y el Sol hacen como esta especie de viaje que nos muestra significado durante un mes. Estos son 6 meses, entonces para los Leo también es un periodo importante. O un evento importante, podríamos decir. Y para los Leo, esto cae en las casas 10 y 4. La casa 10 habla de la reputación. Es una casa angular, es la parte más alta de la carta. Entonces habla de la carrera, de la reputación, de las aspiraciones, los proyectos y los objetivos en la vida. También habla de figuras de autoridad, habla de poder, acción y también de cambio. En la casa 4 habla de los padres, del hogar, asuntos místicos y también las raíces familiares. Entonces ahí también se van a ver cambios. Quizás propongas o te veas en un cambio laboral, necesitas hacer un cambio laboral, te ves forzado a hacer un cambio laboral o tú quieres hacerlo. O también hay cambios en tu casa, te quieres cambiar de casa, tienes una nueva relación con tus padres. Si no tenías relación, quizás vuelves a tenerla. Si no la tienes, quizás puedes perderla o hay cambios en esa situación. Quizás hay cosas que salen a la luz, porque la casa 4 también son las cosas escondidas, te enteras de cosas. Son parte de las posibilidades para los ascendentes en Leo. Para quienes tienen el ascendente en Virgo, los que tienen el ascendente en Virgo, este eclipse o este par de eclipses caen en sus casas 9 y casa 3. La casa 9 habla de la religión, de las creencias, de la filosofía, habla también de la adivinación, de asuntos místicos, habla incluso de la propia astrología, habla de estudios superiores y también de viajes al extranjero. En cambio, la casa 3 habla de los hermanos, del entorno más cercano, habla de los parientes, habla de estudios, de espiritualidad, también podría hablar de tu barrio o un asunto más pequeño, también tu conexión con lo divino, pero en una forma más íntima y más hacia ti. Entonces, ¿qué cambios podría traer este eclipse en estas áreas? Para los ascendentes en Libra, casa 2 y casa 8. Libra. La casa 8 son el dinero de otros, los recursos que tiene tu pareja, pérdidas, es la muerte y por lo mismo vienen las herencias, testamentos, los legados que te dejan otras personas. Y como la casa 8, como ya he dicho, es una casa que está en aversión al ascendente, es una casa donde no tenemos agencia, por lo tanto trae miedo, preocupaciones, angustias y también es una casa de pereza, una casa con poca energía. La casa 2 en su parte contraria habla de las posesiones, de los medios por los cuales nosotros subsistimos. Habla de cómo sustento mi vida y cuáles son los elementos básicos para vivir. Es tu economía personal. Entonces ahí está el eclipse. Aquí hay cosas donde quizás alguien fallece o tienes que ocuparte de un fallecimiento que ya ocurrió. Entonces tienes que hacer trámites legales. Hay una herencia quizás que hay que moverse para poder recibirla. O también pueden haber asuntos que tienen que ver con tu propia economía, cómo generas el dinero, qué cosas quieres hacer para tú ganar el dinero. Y finalmente con qué cosas te quieres quedar y no en cuanto a tus posesiones. Quizás hay un cambio de régimen de comidas y bueno, quizás eso también genera una nueva economía o una nueva mayordomía o administración personal. Para los ascendentes en Escorpio, que también este es un momento importante porque está en una casa angular. Angular significa que son los lugares que tienen mayor energía, que son la casa 1, la casa 10, la casa 7 y la casa 4. Si un eclipse cae dentro de estas casas, hablamos de un momento importante. Si es la casa 1, tiene que ver directamente contigo y la casa 7
es el otro, quien te acompaña, quien está contigo. La casa 1 es tu cuerpo, es tu vida, es tu encarnación en esta vida, es tu ser, tu espíritu, tu alma. Son esas dos cosas entremezcladas. Todo tu ser, tanto físico como inmaterial. Y el otro, esa misma forma, pero en el otro, quien hace de tu pareja, tu matrimonio, tu cónyuge, también socios, asociados. Entonces allí están los cambios que podría provocar o traer este eclipse. ¿Qué cambios van a haber? Y ves tu cuerpo de otra manera, cómo quieres tratar tu cuerpo, cómo te ves, cuál relación tienes con tu vida, tu cuerpo, tu espiritualidad. Y también cómo el otro puede ir variando, modificándose con toda esta situación que va a ocurrir. Para los ascendentes en Sagitario, al igual que para los Géminis, esta es quizás la situación más compleja que se da con este eclipse en Escorpio Tauro, porque toca las casas 12 y 6. La casa 12 habla de sufrimientos, enemigos, de debilidad, de peligros. Habla de situaciones de aprisionamiento, de cárcel, de hospitalización, hospitales. También habla de las situaciones que limitan y condicionan a la persona, que limitan y condicionan tu vida. Entonces habla de la salud mental y quizás de la falta de salud mental. Quizás ahí es un momento, un punto para poner ojo. Y la casa 6 tiene que ver con situaciones similares, pero de una manera mucho más física. Tiene que ver con accidentes, con lesiones, enfermedades físicas, también enemigos y falta de salud física. ¿Qué es lo que está sucediendo que te arrastra a sufrimientos, a angustias, situaciones que son más allá de lo que puedes manejar mentalmente? ¿O cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Qué actividades estás haciendo que te podrían generar enfermedades o lesiones? ¿O cómo te relacionas con tu cuerpo en una manera que sea constructiva y que no te genere perjuicio? Para los ascendentes en Capricornio, la casa 11 y la casa 5, hablamos de los hijos, lo que creo, mi creatividad, lo que proviene de mí, la recreación, el placer y también el sexo. Y la casa 11 hablamos de los amigos, las esperanzas a futuro, los sueños, las expectativas, como la fe en el futuro, las expectativas optimistas y el reconocimiento social. También entonces tenemos cambios en esas áreas por este eclipse, donde se ven situaciones rápidas, donde tienes que tomar posiblemente decisiones. ¿Cuál va a ser tu entorno de amistades? ¿Con quienes haces alianzas? Quizás tus perspectivas a futuro cambian, algún sueño, alguna situación se modifica por lo que está pasando en tu vida, o quizás también situaciones con los hijos, situaciones quizás de separación o también de generar un nuevo lazo con los hijos, si es que tienes hijos, y si no, cómo es tu creatividad, tu placer, tu recreación y cómo eso también podría variar durante este tiempo. Ascendente en Acuario, tenemos que toca la casa 4 y la casa 10. Estas también son casas angulares, como ya hemos dicho, para otros signos. Entonces este es un momento también importante porque este eclipse tiene bastante energía. La casa 10 habla de la carrera, la reputación, las aspiraciones, los proyectos, los objetivos en la vida. También habla de figuras de autoridad, de poder, acción y cambio. Y la casa 4 habla de los padres, habla del hogar, habla de las raíces familiares, habla también de asuntos místicos y también de asuntos escondidos, las cosas que se esconden. Entonces, aquí podrían haber cambios de casa, cambios de carrera, decidir ir por otro lado, cambiar el rumbo. Ocurre de una manera bastante rápida, abrupta, que no se espera. Por lo tanto, aquí también se ven los cambios para los ascendentes en Acuario. Y por último, tenemos a los ascendentes en Piscis, que toca la casa 9 y la casa 3. La casa 9 son los viajes al extranjero, la religión, las creencias, la filosofía, la adivinación, los temas místicos, los estudios superiores. Y la casa 3 son los hermanos, los parientes, los estudios, la espiritualidad, la devoción personal, ese momento que tú buscas en tu propia intimidad para hacer ciertas cosas espirituales o de devoción. Y también está el barrio, los vecinos, el vecindario, la gente que ves posiblemente diario a diario, día a día. Ahí están los cambios que podrían haber. ¿Qué cosas nos va a mostrar este eclipse en cuanto a quizás tus creencias? ¿Cambias de creencias o cambias tu forma de devoción? ¿O hay situaciones con los hermanos? Hay situaciones en tus estudios superiores, cambios, decides cambiar de carrera, decides cambiar de país, decides viajar o un viaje no se puede hacer. Hay
muchas cosas que podrían suceder de acuerdo a estos eclipses, pero estas son las temáticas. Y ahí estamos, ahí está, vimos ya todos los signos, vimos todas las posibilidades. Cuéntame, ¿cuál es tu ascendente y en qué casas cae este eclipse? Si ocupas este mismo sistema de casas o ocupas otro, ¿dónde cae? Y si tienes relación con los temas que te he hablado ahora. Así que muchas gracias por ver este video. Te recuerdo suscribirte, comentar, darle me gusta. Te agradecería mucho si puedes compartir este video para que otras personas también lo puedan ver. Este es un canal pequeño, este es un canal nuevo donde estoy trabajando para poder mostrar la astrología que tanto me gusta y amo, y espero que ustedes me ayuden para poder llegar a más personas y hacer crecer este canal poco a poco. Así que muchas gracias. Recuerden que me pueden contactar a través de Instagram, me pueden contactar en Facebook, en Max Gascón Astrólogo. Y también me pueden escuchar hablando junto a Gonzalo Herrera en Horóscopos Podcast, un podcast que hacemos acerca de astrología tradicional y hablando de esas temáticas. Y eso es por hoy. Muchas gracias, espero que te vaya muy bien y nos vemos en un próximo video.